Vale, hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutos para ver si por si acaso alguien está teniendo problemas o dificultades para poder entrar en el webinar. ¿Podéis confirmarme, por favor, mientras en el chat si podéis oírme? Bueno, como os he comentado, vamos a esperar 3 minutillos de cortesía por si hay gente que está teniendo dificultades para acceder al webinar y comenzamos. Bueno, creo que ya podemos comenzar. Hola de nuevo, buenos días a todos. Lo primero de todo, me gustaría agradeceros que hayáis podido sacar tiempo para acompañarnos en esta sesión de webinar. El tema principal será el nitrógeno y la generación de este. Mi nombre es Alejandro Berzal y trabajo en Ingersoll Rand como Project Manager. Trabajo en Ingersoll Rand como Project Manager. Aquí podéis ver los principales puntos que trataremos en este webinar. Durante los próximos minutos vamos a hablar sobre los distintos usos del nitrógeno. También veremos algunos de los principales campos de aplicación, principales formas de suministro y qué ventajas ofrece la generación in situ. También tocaremos el tema de la pureza, los costes y los criterios de selección. Y abarcaremos el rango de soluciones que podemos proveer en este sentido. Al final del webinar vamos a aprovechar los últimos minutos también para hablar sobre dos tecnologías de secado que hemos incorporado recientemente a nuestro portfolio, que son los secadores de tambor y los secadores HC. Por favor, cualquier pregunta que os surja durante el webinar o cualquier duda que surja, preguntarla en el chat. Tenéis una pestaña en QIA y al final del webinar dedicaremos unos minutos para contestarla. Si durante el webinar no podemos contestárosla, os contactaremos individualmente y os la responderemos por mail. Así que sin más dilación, comenzamos. Vale, antes de hablar de tecnologías, equipos, costes, etcétera, creo que es importante mencionar la importancia que tiene el nitrógeno en lo que es la industria. Todos convivimos con él diariamente. El 78% del aire que respiramos está compuesto de nitrógeno. Como dato curioso, es el séptimo elemento más abundante del universo. Pero bajo el punto de vista industrial, lo que realmente lo hace interesante es que es un gas inerte. Esto significa que puede desplazar el oxígeno y evitar reacciones no deseadas. Por eso podemos encontrar nitrógeno en multitud de aplicaciones, donde es crucial prevenir oxidaciones, reducir el crecimiento bacteriológico y reducir riesgos de combustión y explosión. Precisamente por estas propiedades y otras se ha convertido en un gas esencial en multitud de procesos. Ahora más adelante vamos a ver alguno de ellos.
Bueno, en esta slide podéis ver algunas de las industrias y aplicaciones del nitrógeno, algunas de las industrias y aplicaciones donde el nitrógeno es usado. Lo podemos encontrar en alimentación y bebidas, electrónica, industria farmacéutica, petroquímica, fabricación de plásticos, almacenamiento de productos inflamables, corte por láser o inflado en neumáticos, entre muchas otras. Lo interesante de esto es que el objetivo del uso del nitrógeno puede ser muy distinto dependiendo de la industria y dependiendo del ámbito de la aplicación. Por ejemplo, en la alimentación se busca proteger el producto. En cambio, en el corte por láser, el objetivo es mejorar la calidad del corte evitando oxidaciones. Y en la industria electrónica se busca trabajar en atmósferas controladas, bajo atmósferas controladas. En conclusión, el nitrógeno está presente en multitud de sectores y no siempre es usado de la misma manera. Y esto puede llegar a preguntarnos, vale, si lo usamos en multitud de industrias, multitud de aplicaciones, ¿cómo se obtiene este nitrógeno? Aquí podemos ver las principales maneras de suministro de nitrógeno. Tradicionalmente, las empresas, las empresas han recurrido a proveedores externos para disponer de nitrógeno. Dependiendo del consumo, podemos encontrar distintas soluciones. Por ejemplo, para consumos reducidos, lo más común es el uso de botellas de nitrógeno. Cuando ya hablamos de consumos medios o consumos más altos, entramos ya en nitrógeno líquido y el uso de tanques pequeños o microbulks. Y ya cuando hablamos de demandas altas y un consumo alto, normalmente hablamos de tanques a granel con reposiciones periódicas. Fuera de lo que es el suministro externo, tenemos la generación in situ, pero de esto vamos a hablar más adelante. Todas las formas que hemos mencionado de suministro externo tienen en común ciertas limitaciones de las cuales vamos a hablar ahora. Bueno, en esta slide podemos ver algunas de las principales limitaciones operativas y de gestión que tiene el suministro externo de nitrógeno. La primera que encontramos es la dependencia de un proveedor externo, que implica que la disponibilidad del nitrógeno depende de una cadena logística externa bajo la cual nosotros no tenemos ningún tipo de control. También tenemos la exposición al incremento de precios, que está directamente ligado a la evolución de los precios energéticos, del transporte y, en general, de la situación del mercado. A eso hay que añadir que si dependemos de una cadena logística externa, necesitamos una gestión interna de esta, que está asociada a una planificación, control de producto y operación del sistema. Además de esto, también tenemos pérdidas del producto, ya sea por evaporación o porque no podemos usar todo el nitrógeno que nos ha sido suministrado. También está la limitación de la capacidad de cada usuario, que esto está condicionado por el almacenamiento instalado que cada uno tiene en sus instalaciones e impacta directamente en la frecuencia con los suministros. En resumen, el suministro externo es una opción totalmente válida. Ha sido usado, se sigue usando y se va a seguir usando en el futuro. Esto no va a cambiar. El tema y lo que queremos señalar aquí es que el suministro externo te hace dependiente de ciertos factores que escapan a nuestro control e implican ciertos riesgos operativos. Pero, ¿y qué ocurre si en lugar de comprar nitrógeno nos planteamos el producirlo directamente donde se necesita? Aquí es donde aparece la generación in situ. En lugar de recibir nitrógeno desde el exterior, utilizamos el propio aire atmosférico como materia prima. Mediante el aire comprimido y tecnologías de separación como PSA o membrana, obtenemos nitrógeno directamente en nuestra instalación. Sin entrar mucho en detalle técnico, en el caso de la tecnología PSA, que es la que a nosotros nos aplica, utilizamos un tamid molecular, que es capaz de retener el oxígeno mientras permite el paso del nitrógeno. Alternando ciclos de absorción entre ambas torres, alternamos ciclos de absorción y de regeneración, conseguimos que la producción de nitrógeno sea de manera continua e ininterrumpida. Esto resulta en que es una solución mucho más autónoma, con mucho mayor control sobre el suministro y sin dependencia de reposiciones externas. Ahora bien, una vez decidimos optar por la generación de nitrógeno, surgen estas preguntas, porque como ya hemos visto en las anteriores slides, el nitrógeno es usado en
muy distintas maneras, con distintos objetivos y en distintas industrias. Pero una de las preguntas más importantes y cruciales que se debe hacer es qué pureza necesitamos nosotros para nuestro proceso y para lo que vamos a usar el nitrógeno. Muchas veces la primera información que se da cuando nos piden una petición de oferta, un presupuesto, es el caudal requerido y la presión. Sin embargo, en la práctica, la pureza suele ser el dato que más condiciona la solución. No es lo mismo generar un mismo caudal para una pureza de un 95% que para una pureza del 99,99%. Esto impacta directamente en los requisitos energéticos, en el dimensionamiento del equipo y en el coste final. Por eso, siempre que nos contactan para una oferta de este tipo, intentamos conocer bien la aplicación y intentamos saber intentamos pedir cuanta más información sea posible para conocer en detalle las necesidades y los requisitos. Y cuanta más información tengamos, mejor y más optimizada será la solución que os podamos proponer. Ahora bien, hasta ahora hemos hablado de las limitaciones que tiene el suministro externo, de los beneficios que puede tener la generación in situ, de la importancia de definir la pureza, también hemos hablado del nitrógeno, pero claro, económicamente hablando, ¿compensa realmente generar nitrógeno? Como se ha comentado anteriormente, el suministro externo depende de ciertos factores, que no siempre están bajo nuestro control. Esto conlleva a que el coste se vea encarecido a lo largo del tiempo, como bien podemos ver en la gráfica. Cuanto más nitrógeno consumimos, más nitrógeno pagamos. En cambio, la generación in situ es cierto que existe una inversión mucho mayor al principio, pero los costes operativos son mucho más reducidos y estables. El usuario deja de pagar por cada metro cúbico suministrado y pasa a producir nitrógeno principalmente a partir de la energía eléctrica, lo cual lo hace ya mucho más competitivo. Por eso, dependiendo de la aplicación, dependiendo del uso y dependiendo también de la cantidad de nitrógeno que se necesite, se establecen que los tiempos de retorno de inversión en la generación in situ suelen situarse entre 1 y 3 años. Una vez conocemos ya pureza, presión y caudal, podemos seleccionar la gama adecuada dentro de nuestros equipos. En Ingersoll Rand disponemos de soluciones que cubren desde aplicaciones relativamente pequeñas como aplicaciones hasta instalaciones industriales de gran capacidad, como bien podéis apreciar en la slide. Nuestro portfolio se estructura principalmente en 3 familias principales: estándar, SEP y multisep. Todas ellas permiten cubrir un amplio rango de caudal, pueden cubrir también un amplio rango de presión y ambos pueden proporcionar la pureza del nitrógeno que requiráis. Además de la propia generación de nitrógeno, nuestros equipos incorporan distintas funcionalidades orientadas a mejorar la operación, como puede ser el control de pureza integrado, la optimización del consumo energético, monitorización y control del sistema y protección del sistema frente a condiciones de operación. Todo ello permite garantizar un funcionamiento estable, fiable y sencillo para el usuario. Quiero remarcar que las funcionalidades aquí mencionadas son todas estándar y todas vienen incluidas en nuestros equipos. Luego, dependiendo de las necesidades particulares para cada caso, tenemos también unos opcionales disponibles, los cuales podemos incluir en los equipos y adecuarlo más para el proceso o las necesidades requeridas. Si necesitáis más información sobre este tipo de opcionales y demás, no dudéis en contactarnos y sin ningún tipo de compromiso os proveeremos la información que necesitéis. Ahora bien, llegados a este punto, creo que es uno de los puntos bastante más importantes del webinar. Cuando hablamos de generación de nitrógeno, normalmente no solamente hablamos del generador, a menos que sea para incluirlo ya en una instalación de compresión de aire comprimido ya existente en las instalaciones. Para generar nitrógeno, para generar nitrógeno necesitamos aire comprimido. Y necesitamos aire comprimido con una calidad adecuada. Por ello también necesitamos tratarlo, necesitamos filtrarlo y necesitamos secarlo. Y aparte de ello necesitamos distribuirlo y este aire necesita ser controlado. Por ello, desde Ingersoll Rand podemos daros la solución completa tanto
en equipos individuales como en una solución llave en mano. Esta solución ya, una solución de llave en mano completamente integrada, interconexión entre equipos, automatización del proceso, y esta solución puede ser tanto en vuestras instalaciones como puede ser una solución totalmente paquetizada, ya sea dentro de un contenedor y dentro de un skid, y podemos adecuarla a las necesidades y requisitos que necesitéis. Esto al final limita el riesgo, hace que sea un único proveedor para todo y, podemos, y lo mencionado, podemos hacerlo acorde a las necesidades que necesitéis. Si tenéis alguna duda sobre estas soluciones para vosotros, sobre si puede ser eficiente o puede ser rentable, contactarnos. Podemos estudiar vuestro caso, podemos haceros una auditoría energética y podemos hacer el estudio sin ningún tipo de compromiso. Y además, a ver, al final de esto no se trata de simplemente vender un generador de nitrógeno o de vender equipos sueltos. El objetivo de esto es disponer de nitrógeno de una forma fiable, segura y ahí con el menor coste posible. Y ahí es donde nosotros podemos aportar un valor diferencial. Así que, como ya he mencionado, contactarnos y sin ningún compromiso estudiaremos vuestro caso. Vale, como he comentado al principio, quería aprovechar los últimos minutos del webinar para hablar de las tecnologías de secado, de las tecnologías de los secadores de tambor y los secadores HC. Estas tecnologías han sido recientemente incorporadas en nuestro portfolio y ambas comparten una idea bastante interesante, que se basa en el aprovechamiento del calor residual generado por el propio compresor para reducir el consumo energético del proceso. En el caso del secador de tambor, es una tecnología relativamente sencilla. El secador aprovecha el calor de las primeras etapas de compresión, para realizar la regeneración del material absorbente. Una vez que haya regenerado, pasa por el intercambiador, vuelve a ser enfriado y vuelve a juntarse con el caudal de aire suministrado por el compresor, lo que hace que no haya ningún tipo de consumo de purgas y impacta directamente en que tiene un bajo consumo energético. Una vez se haya regenerado, el aire comprimido vuelve a ser introducido en el tambor y podemos obtener puntos de rocío alrededor de -20 grados centígrados. Esto implica que tiene un bajo costo operativo y el mantenimiento es muy sencillo, por lo tanto también tiene un bajo coste de mantenimiento. El rango de caudal que podemos abarcar con nuestros equipos está entre 600 metros cúbicos hasta 9.000 metros cúbicos hora. Y en el caso de los secadores HOC, la idea es similar. Se trata de aprovechar la energía disponible del sistema, la energía disponible del sistema para usarla en nuestra tecnología de secado. En este caso es una tecnología una tecnología basada en torres de secante, que permite alcanzar niveles de secado superiores a los de secador de tambor. Mientras una de las torres está secando el aire, la otra está regenerando. Pueden proveer una alta estabilidad de punto de rocío, tiene un bajo consumo de purgas. Es verdad que parte del caudal del aire es consumido, pero no estamos hablando de cantidades muy altas, lo que también impacta en que tiene un bajo coste operativo y un bajo coste energético. El mantenimiento de estos equipos también es bajo. El caudal que puede abarcar pasa de entre 1.000 metros cúbicos hora hasta 27.000 metros cúbicos hora. ¿Vale? Esta opción es una solución bastante interesante para instalaciones industriales de gran tamaño, donde se combinan caudales elevados y requisitos exigentes de calidad de aire. Bueno, con esto hemos realizado un recorrido rápido por las principales soluciones de generador de nitrógeno, sus ventajas, factores más importantes a la hora de seleccionar una instalación. Hemos visto límites del suministro exterior,
que también podemos proveer soluciones completas y demás. Espero que os haya sido de utilidad, que haya permitido comprender mejor cuándo estas soluciones os pueden ayudar y cuando no, si tenéis alguna duda, como ya os he dicho, estamos totalmente disponibles y abiertos para que nos contactéis y bueno, muchas gracias por vuestra atención y si os parece bien, pues abrimos turno de preguntas. Bueno, veo que no está habiendo muchas preguntas. Igualmente, aquí tenéis mi correo electrónico. Si tenéis cualquier duda o surge más adelante, podéis contactarme libremente y lo vemos. Además, tenemos un equipo totalmente disponible para estudiar cualquier solución que necesitéis y cualquiera de los casos. Vale, pues muchísimas gracias por la asistencia y por la participación. Lo dicho, tenéis mi correo electrónico, cualquier duda y cualquier duda que os pueda surgir o cualquier interés, contactarnos y lo veremos. ¿Vale? Gracias a todos por asistir y buen día.